Bueno, Bueno, adelante. hoy vamos a hablar de un tema bastante amplio, eh, que el ideal sería que cualquier duda que tengan o lo que sea me frenen, si no, dejamos las preguntas para el final. Bueno, estoy con problemas técnicos, así que capaz que se me cae la cámara, ¿viste? Bueno, Pablo, si querés vamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de diagnóstico y de tratamiento del síncope. Es un tema bastante amplio, como les digo, así que bueno, obviamente no vamos a llegar en media hora a hablar de todo, pero bueno, por ahí nociones básicas acerca de esto. Eh, para definir el síncope y poder entender, digamos, de qué se trata, es importante tener en cuenta que es la pérdida transitoria de la conciencia, que se da de forma rápida, es de duración corta y lo más importante de esta definición es que se recupera de manera espontánea y completa la conciencia. No requiere de ningún tipo de maniobra de reanimación para la recuperación de la conciencia. El síncope, tener en cuenta que el síncope es un motivo de consulta habitual, frecuente, y el más frecuente de ellos, dentro de su clasificación, es el síncope reflejo. Y dentro de este, el vasovagal. Ahora vamos a ver bien, digamos, las clasificaciones de ellos, pero dentro del reflejo, el vasovagal es el 60% de las consultas. Así que si queremos la próxima. Bueno, dentro de la fisiopatología, lo más importante de esta diapositiva es tener en cuenta que el mecanismo primario es la hipoperfusión cerebral transitoria. Es la, digamos, la pérdida brusca de la perfusión cerebral como consecuencia de una disminución del tono venoso, disminución del gasto cardíaco y por ende una disminución de la perfusión cerebral. Esto se traduce en una disminución del oxígeno y de la glucosa en el cerebro, por ende esto lleva a una hipoxia y la pérdida de la conciencia. Esto es transitorio, a diferencia de otras patologías que después vamos a ver en cuanto a diagnóstico diferencial, eh, que es importante para destacarlo. Es lo que lo diferencia justamente del paro cardiorrespiratorio. Y son diferentes patologías, que ahora vamos a ver a continuación, que se caracterizan por la desconexión del entorno, por amnesia del episodio, por falta de respuesta, pero en un corto periodo de tiempo. Vamos a ver el siguiente. Bueno, el diagnóstico del síncope. El diagnóstico, primero que nada, obviamente siempre es la historia clínica, pero hay que ver en el contexto en el que nos encontramos, si es un paciente que viene acompañado o, digamos, en el marco de la urgencia, o si es un paciente que está ya, nosotros observamos al paciente en ese periodo, durante ese periodo de pérdida de conciencia, eh, o si viene acompañado y está, digamos, cómo está, si está vigil, si está orientado en tiempo, espacio, persona y demás. Eh, la característica que ayuda al diagnóstico siempre en el síncope es la pérdida transitoria de la conciencia. Le vamos a preguntar acerca de esta pérdida del tono postural, la falta de respuesta, amnesia del episodio, si recuerda o no el momento de la caída. Y si hay alguien acompañante, preguntarle acerca de la falta de respuesta, cuál fue la duración, si estuvo o permaneció inmóvil en el suelo durante largos minutos, si esto ya le ha pasado, la frecuencia de los episodios. Eh, bueno, vamos a la siguiente, que la otra diapositiva tiene un poco más de información. En cuanto a la anamnesis, estamos en el marco, obviamente, en el marco de un consultorio. Vamos a hacer un análisis mucho más exhaustivo de esto, principalmente evaluando la edad y el sexo, que son factores pronósticos, evaluando el episodio, si tuvo episodios previos ya, indagando acerca de cómo fue el episodio actual, y obviamente si hay testigos presenciales que puedan contribuir al relato. Evaluar si hubo la existencia de pródromos. Es bastante característico de los pródromos en el tema del síncope vasovagal. Los pródromos son síntomas vegetativos por activación autonómica, principalmente sensación de frío, de calor, palidez, sudoración, taquicardia, palpitaciones o puede estar asociado a dolor precordial. Siempre hay que preguntar qué tipo de signos o síntomas tuvo acompañado. La posición en la que se encontró el paciente, en la que se encontraba, estaba realizando alguna actividad, se relaciona con alguna actividad y puede
encontrar el desencadenante de esto, por ejemplo. Preguntarle si cuando esto ocurrió estaba, por ejemplo, eh, digamos, relacionado con o periodos de micción, defecación, digamos, todo lo que sea maniobras de Valsalva que aumenta la presión intratorácica o intraabdominal que puede haber desencadenado el síncope, si estaba realizando ejercicio, si únicamente estuvo, por ejemplo, en bipedestación estática, que también puede ser otro de los desencadenantes, y si lo puede reconocer. Y si a su vez tuvo la existencia de pródromos. Si esto además se acompañó de convulsiones, se acompañó de pérdida de control de esfínteres, mordedura de lengua, si tuvo, por ejemplo, como habíamos dicho al principio, la definición de síncope es la recuperación completa de la conciencia sin ningún tipo de secuelas neurológicas, ningún tipo de secuelas. Entonces, si este paciente cuando se despierta eh, no tiene una, digamos, tiene foco neurológico o tiene cualquier otro tipo de síntoma, hay que sospecharlo. En el síncope, la recuperación de la conciencia es completa. Después, la duración del episodio, eh, la forma de recuperación. Eh, y después, bueno, obviamente antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo, si ha tenido ya infarto agudo de miocardio, si ha presentado algún tipo de, de colocación de stent, bypass, trasplantes valvulares, algún tipo de enfermedades neurológicas, si tiene alguna enfermedad neurológica primaria, por ejemplo, Parkinson, indagar acerca de diabetes, que también puede generar hipotensión ortostática por fallo secundario autonómico. La medicación es muy importante porque también puede provocar, por ejemplo, la toma de vasodilatadores, como los IECA, o los nitratos, o por ejemplo los diuréticos, como la furosemida. Eh, Hay depresión de volumen y por ende puede generar una hipotensión ortostática. También la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, eh, síncopes previos, si ya ha tenido algún tipo de síncope previo o no, la evolución, la edad de inicio es muy importante y la característica de los episodios previos, que también nos pueden orientar acerca de qué tipo de síncope estamos hablando. Y obviamente los antecedentes que ahí lo corta, los antecedentes de familiares de muerte súbita, que puede haberse encadenado por una arritmia y por ende algún tipo de arritmia hereditaria o congénita, eh, y bueno, sospechar esto. Vamos a la siguiente. Bueno, el objetivo principal en la evaluación inicial es, como bueno, dije anteriormente, los objetivos principales es reconocer causas graves y potencialmente letales. Eh, Siempre que estás, bueno, frente a una guardia o demás, lo principal es poder detectar qué tipo de patologías son las que van a requerir atención inmediata y hospitalización. Si hubo pérdida transitoria de la conciencia, lo primero que nos debemos preguntar es si esto se debe a un episodio sincopal. Y como lo va a repetir, la duración es corta, tiene un control motor anormal, la falta de respuesta y la amnesia con respecto al momento de la inconsciencia son cosas que lo caracterizan al síncope. Después, si esto no se debe, si digamos, si no se debe a una, si no tiene pérdida transitoria de la conciencia o no tiene alguna de estas características, hay que pensar en algún síncope psicógeno o algún otro tipo de causas. Al examen físico vamos a hacer un examen clínico completo. El examen clínico completo consta obviamente de, eh, digamos, todo lo que es el examen por aparato, además a realizar la toma de los signos vitales y la prueba de la función autonómica, que es importante para poder determinar de qué tipo de síncope estamos hablando. Dentro de esto también obviamente el examen cardiológico, el examen neurológico, eh, iba a decir otra cosa más y se me pasó, no me acuerdo qué era. Bueno, en el examen físico, el examen clínico, obviamente la toma de los signos vitales, principalmente de la presión arterial, se va a realizar tanto en decúbito como en ortostatismo, lo vamos a hacer parar al paciente, se toman ambos brazos y vamos a ver si hay caída de la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio la sistólica, más de 10 la diastólica. Después también está, como está en el Power, las pruebas de la función autonómica. Son pruebas que son sencillas para reproducir y que son muy útiles a la hora del diagnóstico, que estas son, una de ellas la maniobra de Valsalva, que es lo que todos conocemos, es el aumento de, lo que hace es reflejar
el funcionamiento de los vasoreceptores arteriales y cardiopulmonares. De esta manera lo que hacemos es, al paciente le hacemos o soplar en una bombilla tapada para que aumente la presión intratorácica e intraabdominal, o le decimos que tosa o haga fuerza con pared de cuerpo para defecar, y eso lo que hace es aumentar las presiones. De esta manera vamos a ver si hay eh, una disminución o un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Además, también hay otro tipo de pruebas que podemos diferenciar, que también está dentro de las pruebas de la función autonómica, que es el masaje del seno carotídeo. De esa manera podemos reproducir un tipo de síncope, que es el síndrome del seno carotídeo, y, y después, bueno, el examen cardiológico y neurológico completo, valorando los pulsos, valorando si tiene algún tipo de arritmia, vamos a ver si es un pulso regular o irregular, la amplitud, de alta o baja amplitud, y evaluar el neurológico completo. ¿Por qué? Porque si el síncope fue reciente, podemos valorar si tiene algún tipo de foco neurológico, valorar el nivel y el estado de conciencia y el contenido, valorar si este paciente está lúcido, significa que está orientado en tiempo y espacio y persona, y si tiene algún tipo de signo, por ejemplo, no sé, algún tipo de signo meningio, algún foco neurológico que nos lleve a pensar otro tipo de cosa y que no sea síncope. Obviamente, que no lo mencioné, es valorar qué era esto, el valorar si con la caída tuvo algún tipo de lesión, tuvo algún tipo de traumatismo de cráneo o tiene algún tipo de otra lesión producto de la caída, o si la pérdida de la conciencia fue por un traumatismo. Dentro del laboratorio se va a realizar siempre y cuando esta información diagnóstica y pronóstica, porque lo vamos a realizar siempre y cuando sea un paciente de riesgo intermedio o alto y tengamos cierta sospecha de algún tipo de síncope en particular, habiendo descartado los demás. Dentro del electrocardiograma, digamos, la ausencia de la arritmia dentro del episodio, intraepisodio, si no tiene ningún tipo de arritmia, digamos, excluye el mecanismo del síncope por arritmia. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, se va a entender un poco mejor. Bueno, esto es un poco de los diagnósticos diferenciales, evaluando la pérdida transitoria de la conciencia. Cuando hablamos de no traumáticas, podemos pensar, lo primero a descartar generalmente son todo lo que sea neurológico, crisis convulsivas, epilepsia, cualquier tipo de accidente cerebrovascular, síncope psicógeno, y después los otros tipos de síncope que ahora los vamos a ver bien en detalle. Después hipoglicemias, y evaluar si ha sido traumática, un traumatismo encefalocraneal. Vamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, esto es un poco de lo que ya hablaba. La evaluación inicial es la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma. Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos la certeza de que ha sido un síncope, descartando cualquier otro tipo de patología que anteriormente mencioné, vamos a hacer la estratificación de riesgo. La estratificación de riesgo es importante porque depende de eso, depende del criterio que se tenga. El paciente va a estar hospitalizado o va a ser de tratamiento ambulatorio. La estratificación de riesgo va a ser alto, intermedio o bajo. ¿Qué significa que sea un bajo riesgo? Que es un paciente que es un paciente menor a 40 años, que tiene un electrocardiograma normal, que ha sido el primer episodio, que se asocia a todo lo que sea emociones o ciertas situaciones, como por ejemplo lo que ya mencioné, la micción, defecación o demás. Lo que se hace con este paciente, más adelante vamos a ver tratamiento, pero medidas básicas de educación acerca de esto, mostrarle la benignidad de lo que esto significa y obviamente un control eh, con un cardiólogo o demás, o con un clínico. Dentro del riesgo intermedio es el paciente que, bueno, es el que va a estar, digamos, el tratamiento va a ser una internación para estudio. Son pacientes que tienen más o menos entre 30, 40 o más de 40 años. Son pacientes que tienen un electrocardiograma normal, tienen antecedentes familiares de muerte súbita y son pacientes para estudiar.
que al corto tiempo no amenaza la vida, pero son pacientes para estudiar. Y después los de alto riesgo son pacientes que tienen arritmia en el electrocardiograma, tienen nuevos bloqueos de rama derecha o izquierda, son más de 40 años, tienen más de 40 años, eh, y necesitan cualquier otro tipo de estudio adicional y ser internados en unidad de cuidados intensivos. Vamos a la siguiente. Bueno, acá un poco más de lo mismo, a quienes hay que hospitalizar. Cualquier tipo de, esto sería las lesiones asociadas como consecuencia del síncope, puede ser cualquier tipo de riesgo, digamos, si es un paciente con un síncope de alto, bajo o intermedio riesgo, es lo mismo. Se va a valorar el tipo de lesión que presente, si se puede manejar de forma ambulatoria u hospitalizarlo. Después la necesidad de tener que realizar cualquier otro tipo de pruebas, como por ejemplo ecocardiografía, pruebas de esfuerzo y demás. Y la necesidad del tratamiento del síncope en pacientes que tengan cardiopatías ya conocidas, algún tipo de enfermedad crónica grave, síncope sin pródromos, palpitaciones en el momento del síncope, bradicardias sinusales y demás. Bueno, en esta clasificación hay dos grupos etiológicos del síncope: el síncope cardíaco y el síncope por alteración autonómica, que este incluye el síncope reflejo y el síncope por hipotensión ortostática. Ahora vamos a describir un poco más al síncope reflejo. Bueno, el síncope por alteración autonómica, la propia palabra lo dice, es una disfunción del sistema nervioso autónomo, donde justamente es el encargado de regular al aparato cardiovascular. Cuando esto falla, es cuando se genera el síncope reflejo. Justamente el síncope se llama reflejo porque se da frente a ciertas situaciones, frente a emociones, frente a fobias y a diferentes tipos de mecanismos, pero dentro del síncope reflejo tenemos varios. Tenemos el vaso vagal, tenemos el síndrome del seno carotidio, tenemos el situacional, que tienen la misma fisiopatología, es una falla transitoria de los mecanismos autonómicos del control cardiovascular, o sea, del sistema nervioso autónomo. Eh, y justamente, bueno, es por esto. Generalmente son benignos, y vamos a la próxima, que explica un poquito más, que acá tenemos los diferentes tipos de síncopes reflejos. Dentro del síncope está el síncope reflejo vasovagal, el situacional, el síndrome del seno carotidio y el de presentación atípica. Dentro del síncope vasovagal teníamos el síncope que es desencadenado por diferentes tipos de emociones, por ejemplo, el miedo, fobia, la instrumentación, a la sangre, que se acompaña de los síntomas prodrómicos, que ya dije en las primeras diapositivas, que es básicamente la sudoración, la palidez, la sensación de frío, calor. Es el más frecuente, es el típico desmayo asociado a diferentes tipos de emociones. Después está el situacional, diferentes situaciones específicas como la micción, la risa, el estornudo, la tos, la estimulación gastrointestinal, como por ejemplo el defecar, que se da justamente por la activación de los mecanorreceptores a ese nivel y genera el arco reflejo. Después el síndrome del seno carotidio no es tan infrecuente en pacientes añosos, hipertensos, de larga data, que se desencadena justamente por la estimulación del seno carotidio. Y después la presentación atípica es el síncope que se presenta sin desencadenantes, o sea, el paciente no puede referir cuáles son los desencadenantes que lo genera. Y además la presentación atípica es porque tiene ausencia de pródromos. Ocurre, digamos, sin ningún tipo de, de síntomas. Vamos a la próxima. Bueno, y acá un cuadro, digamos, para aclarar un poco todo. Ahí está dentro del síncope reflejo, los diferentes tipos de mecanismos que puede llegar a generar el síncope, por lo que se puede llegar a generar el síncope. Vamos a la otra. Bueno, el síncope por hipotensión ortostática, la fisiopatología es justamente la acumulación excesiva del volumen sanguíneo a nivel de la circulación esplácnica de los miembros inferiores. Esto genera que haya que dar retorno venoso, por consiguiente disminución del gasto cardíaco y por ende una hipoperfusión cerebral, que es justamente la fisiopatología del síncope en general.
Dentro de esta clasificación tenemos la hipotensión ortostática neurogénica, que teníamos el fallo autonómico primario, una disfunción eh, de las fibras ganglionares de manera primaria, y después no es demasiado frecuente. Y después el fallo autonómico secundario, por ejemplo, puse el ejemplo más conocido por todos, que es la neuropatía diabética. Después inducido por ingesta de fármacos, que ya lo había dicho cuando interrogábamos al paciente, por ejemplo, la ingesta de fármacos vasodilatadores, o por ejemplo diuréticos, que va a generar una depresión de volumen, disminución del volumen y por ende la misma fisiopatología. Después secundario a estados hipovolémicos, ya sea hemorrágicos o no, que eso va a ser mucho más sencillo de poder detectar la causa del síncope por hipotensión ortostática, y después de causa neurológica, como por ejemplo el Parkinson. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es un cuadro como para que se aclare todo lo que dije recién. El síncope por alteración autonómica puede ser reflejo o puede ser por hipotensión ortostática. Y las causas, no las causas, sino el mecanismo de cada uno. El síncope reflejo puede ser vasovagal, puede ser situacional, puede ser del seno carotidio o la presentación atípica. Y después el síncope por hipotensión ortostática, que puede ser por una falla primaria, secundaria, inducido por drogas o por estados hipovolémicos. Vamos a la otra. Bueno, el síncope cardíaco, eh, hay que tener en cuenta que, bueno, lo primero a descartar siempre que tenemos un síncope es esto, por eso se hace generalmente, en realidad todos los síncopes es el electrocardiograma, para detectar arritmias. Dentro de estas, tanto las brady como las taquiarritmias pueden generarlo. Hay diferentes tipos de drogas que también lo pueden generar. Eh, Siempre es importante en el interrogatorio, en la anamnesis, el preguntar si se ha consumido algún tipo de droga. El tema de cocaína o anfetaminas pueden generar taquiarritmias y producir el síncope. Y después, bueno, en cuanto a síncope de origen cardíaco de manera estructural, puede ser una isquemia, un infarto agudo de miocardio, pueden ser miocardiopatías hipertróficas, disfunción protésica valvular. Por eso al inicio también remarqué el tema de preguntar si se había tenido o no alguna cirugía cardiovascular. Eh, y bueno, eso es a grandes rasgos en cuanto al síncope cardíaco. Vamos a la otra. Bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo principal del síncope es evitar las recurrencias, disminuir la morbilidad y la mortalidad asociada a los episodios. Dentro del tratamiento está orientado principalmente a la causa que genera la hipoperfusión cerebral transitoria y eh, al tratamiento, y hay otro tratamiento diferente al de la causa, que es el orientado a prevenir las recurrencias. Uno para la causa, otro para prevenir las recurrencias. Vamos al siguiente. Bueno, el tratamiento del síncope reflejo, que es el síncope más frecuente eh, de todos, habitualmente no requiere tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento no hablamos de tratamiento farmacológico únicamente, sino que hablamos de modificación y formación en el estilo de vida como primera medida. eh, y generalmente no requiere tratamiento farmacológico, siempre y cuando hayamos descartado cualquier causa potencialmente grave. Dentro de estos, en el síncope reflejo, lo más importante es modificar el estilo de vida. No sé si la diapositiva siguiente creo que está... no, no, no. Bueno, básicamente las modificaciones en el estilo de vida es primero informar la benignidad del síncope, porque muchas veces, o sea, se demostró en estudios que el informar, el charlar con el paciente acerca de la benignidad del mismo, eh, genera una adherencia al estilo de vida, a la modificación en los estilos de vida y disminución en las recurrencias del síncope. Por ende, hay que informar la benignidad del mismo. Es importante tener en cuenta mejorar, obviamente, en pacientes sanos y jóvenes, la ingesta de sal para aumentar la presión arterial, mejorar la hidratación de los pacientes,
evitar espacios cerrados y la bipedestación estática que puede llegar a fomentar, digamos, el síncope. Y el tratamiento farmacológico se da en los casos en los que los pacientes, perdón, me olvidé, en el caso de la formación y modificación del estilo de vida, es que los pacientes también educarlos en cuanto a que puedan identificar los desencadenantes, los cuales le generan el síncope. Por ejemplo, decirle que preste un poco más de atención si es cuando está haciendo ejercicio, si es en la micción, si es en la defecación, si es en la bipedestación prolongada. Eh, y además, si tiene síntomas prodrómicos, también, que eso lo va a ayudar a identificar cuándo se da y obviamente poder evitar la caída. Además de la modificación del estilo de vida, el tratamiento farmacológico se da en los casos en los que esto no es suficiente, no hay mucha evidencia con respecto a esto. Eh, También se mencionaba sobre beta bloqueantes, pero no hay mucha evidencia con esto. La fludrocortisona, un corticoide que aumenta el, el líquido intravascular, así que es uno de los tratamientos más aceptados para el síncope reflejo, pero en general no se requiere ningún tipo de tratamiento farmacológico. Vamos a la siguiente, el tratamiento de la hipotensión ortostática. Obviamente primero es determinar la causa de la hipotensión ortostática. En segundo lugar, es lo mismo que lo anterior, la formación de las medidas sobre el estilo de vida, la adecuada hidratación y ingesta de sal, la cabeza por ahí elevada durante el sueño. Hay otros tipos de medidas que es, por ejemplo, eh, que tampoco está 100% probado, pero una de ellas es que el paciente se coloque eh, recostado con las piernas sobre la pared a 30 grados y favorecer el retorno venoso. eh, y de esta manera evitar la acumulación excesiva a nivel de los miembros inferiores eh, del flujo sanguíneo y evitar obviamente el síncope. Y después, bueno, obviamente la interrupción de algún tratamiento vasoactivo que favorezca la disminución del retorno venoso y demás. Vamos a la siguiente. Bueno, y las conclusiones finales, que después de tanto hablar, a ver si quedó algo claro. El síncope, bueno, es un motivo de consulta frecuente y habitual en el consultorio. Dentro de la fisiopatología es la hipoperfusión cerebral, sea cual sea el síncope, sea reflejo, sea cardiogénico, es la hipoperfusión cerebral transitoria, con recuperación completa de la conciencia. En la evaluación inicial, siempre determinar si hubo o no pérdida transitoria de la conciencia y sus diagnósticos diferenciales que nos permiten actuar en base a eso y confirmar si es realmente un síncope o cualquier otra patología. Después determinar en una evaluación inicial si es un paciente de alto o bajo riesgo, que eso a nosotros nos va a, a- vamos a poder definir una conducta. Si es de alto riesgo, por causa y por riesgo de evento cardiovascular, obviamente se lo va a hospitalizar en unidad de cuidados intensivos para monitoreo, control y tratamiento. Si es de riesgo intermedio, se lo va a internar en clínica médica o sea necesario para el control y el tratamiento de la patología de base que lo generó, si es que se conoce, que puede que sea síncope de etiología desconocida o el atípico. Y después, si es de bajo riesgo, lo que se hace es el alta domiciliaria, control con el cardiólogo y recomendaciones según el tipo de síncope, que es lo que dije recién, y las pautas de alarma, obviamente, eso siempre en los tratamientos ambulatorios. Y después, bueno, no mucho más. Creo que no falta más nada. Listo. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, gracias, Milagros, felicitaciones. ¿Alguna pregunta o consulta para Milagros? Yo quería remarcar ahí una cosa, la dificultad diagnóstica que se nos presenta cuando tenemos un paciente que nos refiere a un síncope, que en general es algo que ya se recuperó, como es una afección transitoria, cuando Claro, viene exacto.
Y por ahí ¿Cómo? también la falta de testigos. Si no hay alguien que haya estado en el momento, también es difícil de interrogar. Exactamente. Entonces eso nos pone a un dilema donde rápidamente tratamos de buscar algún signo de foco neurológico, cardiológico, metabólico, etc. Y el otro que en la evaluación inicial hay cosas que son inmediatas, inmediatas. Obviamente todo lo que es cardiovascular y eléctrico. Y en lo metabólico es la glicemia. Tal punto que inicialmente hacemos un test de glucosa, a veces o pedimos, si no dice por teléfono, y a veces si no lo tenemos, incluso infundimos glucosa hasta descartar, que son las cosas que no nos dan tiempo en la evaluación inicial. Exacto, sí, eso me faltó. El La miedo, Puchec en un momento, sí, el miedo por que ahí. genera en el entorno también, si está acompañado, Exactamente. que es Y una entonces, consulta frecuente a la guardia de los familiares que traen al paciente. exactamente. Y el tercer y último comentario que yo quería hacer, a veces hay maniobras que por lo simple nos dan alguna autosuficiencia y sin embargo tenemos que tener un riesgo. Uno es la compresión del seno carotidio. Generalmente uno no quiere reproducir estos eventos. A veces es una herramienta, pero por ejemplo se usa para las taquicardias y sinusales y reviente tan fácilmente que uno se entusiasma con eso. Recuerden que uno si va a reproducir algo, un síntoma o un síncope o tiene riesgo de que pase algo, antes de hacer esa maniobra, que el paciente tenga un acceso venoso, que tenga una vía, no hacerlo sin una vía, sobre todo si está en una guardia, porque a veces puede hacer una bradicardia o algo un cuadro del cual es difícil salir. Entonces, es fundamental tener, cada vez que hagan una maniobra en medicina, por simple que sea, tengan en cuenta cuál es el riesgo y tenganlo preparado, por más que ese riesgo sea inusual o poco habitual. Bueno, eso, felicitarte y quería hacer eso otra vez. No sé si hay alguna pregunta más, comentario o si algún cuadro que hayamos visto últimamente. No, muy buena la clase, Mili. El último Espero que cuadro, se haya entendido. sí, Sí. el último cuadro que tuvimos, una paciente que estaba, que yo te lo pasé milagros, una paciente que está en tratamiento por un cáncer y se juntaron varios factores ahí. Eh, el cáncer era local, era uroepitelial, estaba en tratamiento, buen estado general y hacía síncopes cuando iba de cuerpo, en el baño. Pero se sumaba un estrés emocional por todo lo que estaba pasando, la poca ingesta de líquido, el verano, toda una serie de factores que requirieron varios diagnósticos de descarte, hacer estudios cardiovasculares, incluso una internación, y después terminó siendo un diagnóstico de descarte, como es estos cuadros, que era un síncope Y vasovagal puntual. claro, exacto. Y por frecuencia también, porque Exactamente. obviamente, como decís vos, primero descartando causas potencialmente graves, llegas al diagnóstico, pero por descarte. Pero bueno, sin eh, no infradiagnosticar cosas por frecuencia, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces, sin más, le agradecemos la participación. Después nos ponemos en contacto con ustedes y le avisamos de la próxima presentación a la cual los esperamos. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos